Buenas tardes, señoras y señores, nuevamente aquí en Polémica en el Business y acá con otra persona que cuando pasan muchas cosas en el mundo y cuando pasan muchas cosas en Argentina nos ayuda a pensar y nos ayuda a pensar en serio. Se trata de Sergio Berenstein, que entre otras cosas todos los viernes nos deleita con sus notas en el diario La Nación. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Fernando Meiter y Willy Nervi, que ya está a punto de subirse en un avión, te manda un fuerte abrazo. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Un placer charlar con ustedes siempre. Un gusto estar en el programa, así que súper agradecido. Como decís, ¿no? Con muchas novedades de la Argentina y del mundo. Es increíble las cosas que pasan. Bueno, ¿cómo estás viendo? A ver, la última vez que hablamos habíamos empezado a hablar del tema de la guerra del Medio Oriente, lo que había dicho Tomás Friedman, que acá podía pasar de todo, no podía pasar absolutamente nada, y están pasando las dos cosas y al mismo tiempo, ¿no? Es como una cosa que no se termina. ¿Cuál es tu visión al respecto de este tema? Yo creo que habría que diferenciar, ¿no? Las negociaciones en torno a esta tregua tan singular que tenemos, con idas y vueltas, del cambio más estructural en el equilibrio de poder en Medio Oriente. Sí. Cuando mirás las negociaciones, te desalentás, es muy frustrante, es como, parece lo de Penélope, ¿no? Tejés de día, tejés de noche, es una cosa insólita. Y bueno, en el medio, por supuesto, las consecuencias, sobre todo en materia de inflación o distorsiones generales de precios relativos como consecuencia de este episodio, son significativas, ¿no? Sí. Lo que pasó en Estados Unidos con los datos de esta semana, que para algunos no fueron tan malos porque el core inflation sigue bien, pero obviamente esto te asegura que va a contaminar el debate electoral de cara a las elecciones del 3 de noviembre, ¿no? De mitad de mandato, por lo menos. Si es que no, vamos a tener un problema que va a obligar a la Fed a tomar alguna decisión antipática justo cuando empieza Walsh su nueva gestión, ¿no? Pero cuando mirás el cambio en el equilibrio geopolítico en Medio Oriente, ahí hay algún motivo para ser, no digo optimista, ¿no? Pero para entender el porqué de la guerra, que no queda tan claro cuando hablamos la última vez, Fernando. A ver, te escucho. Porque yo lo que veo ahí es que se están dando cosas que no se dieron nunca, ¿no? Por supuesto, el régimen iraní sigue fuerte, descabezarlo no sirvió de nada. Va a ser difícil tener un assessment independiente y objetivo de cuál es el daño militar, ¿no? Hubo daño militar seguro. ¿Deja a Irán fuera de carrera? No, ¿verdad? Pero lo que sí tenés es, por un lado, una actitud agresiva de Irán frente a los aliados y no tan aliados de Estados Unidos en la región, incluyendo aliados de ellos como Qatar. Eso es algo que, si lo miras objetivamente, suena más a desesperación que a otra cosa, ¿no? Entonces ya tenés que bombardear a una de las potencias regionales que siempre te apoyó y tenés un problema. Lo digo en particular respecto de Qatar, ¿no? Pero pasó con Jordania y con otros países que sufrieron las consecuencias en términos estructurales, o sea, infraestructura, destilerías, en el caso de Arabia Saudita en particular. Cuando miras eso, decís, bueno, ¿qué consecuencia tiene esto? Y lo que ya sabemos es que hay una posibilidad bastante significativa que los acuerdos de Abraham se expandan, ¿no? Sí, definitivamente. Tengas una realidad económica, comercial, financiera, de integración que era absolutamente impensable hace pocos meses y que hoy no, ¿no? Sobre todo, me parece, el eje Arabia Saudita, Israel, que cambia absolutamente lo que conocemos de Medio Oriente. Porque vos decís, bueno, ya tuviste la paz con Egipto. Sí, pero nunca tuviste integración comercial y financiera ni cooperación como la que ya se está dando en los negocios. Claro. Te cuento una anécdota. Un amigo mío viene hace un mes y medio con un barco a comprar ganado en pie en Uruguay y en Argentina, corderos, para llevar a Arabia Saudita. Israelí. Me dice, no, tengo una compañía ya inscripta en Arabia Saudita. Algo que yo, o sea, nunca pensé, conociendo a Israel hace mucho tiempo, que iba a ser algo
factible, ¿no? Y me lo decía como algo muy normal, me diciendo, cambia tu cabeza, o sea, reseteate, flaco, porque ya no es malo que vos pensabas, ¿no? Y cambió todo, se dio vuelta todo. Y te sumaría a esto la situación en el Líbano, porque hoy tenés a buena parte del liderazgo emergente del Líbano que entiende que la única manera de acotar la influencia de Hezbollah en su país es pactando con Israel. Y eso, yo tengo 63 años, nunca lo escuché. O sea, nunca escuché el nunca lo vimos, es cierto, es totalmente cierto, sí. Entonces digo, esto es nuevo, no reconocerlo sería un error. Entonces, veo un horizonte de paz y cooperación. No veo eso, pero veo esto que son cosas que nunca pensé que iba a haber, por lo menos en mi horizonte de vida. ¿Me explico? Sí, te explicas totalmente. Y pregunta, ¿y acá Pakistán qué papel juega? Fundamental, porque no solo por ser un país, digamos, musulmán y importante y como un proxy de Irán. Bueno, por todo lo que sabemos, Pakistán es importante, pero Pakistán también es un backdoor para la influencia china. Y China, por razones obvias, porque buena parte del petróleo que consume viene de ahí, porque tiene interés naturalmente en que esto no escale, porque las cadenas de abastecimiento lo jode a ellos, porque también la cuestión de los agroquímicos lo jode. Hay un montón de elementos para entender por qué China quiere que esto no escale, ¿no? Entonces, por eso Pakistán tiene el papel significativo. Yo no sabía, honestamente, pero me entero ahora que siempre tuvo una muy buena diplomacia, en parte por la tradición británica, en fin, hay una cuestión más bien... Yo no lo sabía tampoco, Eso me enteré. ¿Qué pasa con las excolonias? Si las élites mandan a estudiar ¿a dónde a sus hijos? A las mejores universidades de la metrópoli, ¿no? Pasó siempre. Sí. Sarmiento estudió en Salamanca, y sí, perdón. Y sí, qué bueno. Obvio, entonces... tipos educados en Oxford, en Cambridge, obviamente, después defienden sus intereses, pero los sentas en una mesa y son aviones, ¿no? Sí. Así que, bueno, ojalá tengan éxito en esto. Mi impresión es que estamos en una negociación que es complejísima y ratifica un concepto que yo aprendí cuando hice mi doctorado en la escuela de graduados, ya hace más de 3 décadas, y es, el problema de las guerras no es ganarlas o perderlas, siempre que tratar de ganarlas, ¿no? El problema es terminarlas. Claro. Claro, sí. Es muy jodido, muy difícil, ¿no? Claro, porque si no estás, es como que, a ver, yo en otro programa decía que nos acostumbramos al conflicto entre Israel y Gaza, nos acostumbramos al conflicto entre Ucrania y Rusia, nos acostumbramos al conflicto en Venezuela, que sigue habiendo despelote en Venezuela. Nos acostumbramos a este conflicto. Ya hoy nos levantamos, bajó el precio del petróleo. Bueno, sigamos. Y acá hay dos grandes jugadores. Uno es Rusia y otro es China, en donde cada uno también están moviendo sus fichitas en este TEC, ¿no? Todos juegan, todos. Hace poco hablaba con un amigo que es especialista en cuestiones de relaciones internacionales, no tengo autorización para citarlo, pero él me decía, ahora estamos con información en tiempo real de lo que pasa básicamente en todo el mundo, no tenemos capacidad de capturar todo lo que pasa, pero bueno, digamos, podríamos, ¿no? Si tuviésemos 24 horas enfrente de la computadora estaríamos entendiendo todo, con información, con múltiples voces en cada país. Me dice, pero ahora, olvídate de las telecomunicaciones, el mundo de internet, etcétera. Hace 100 años, vos decís, bueno, pasaban cosas en cada uno de esos países, vos no te enterabas, pero las cosas pasaban. Pasaban igual, sí. Entonces no es que ahora se aceleró el conflicto, siempre tuviste conflicto, ahora se concatenan las cosas y estás más informado y podés sacar más conclusiones. Pero me parece una definición interesantísima, ¿no? Porque uno dice, es un mundo volátil, incierto, ambiguo, sí. Siempre fue. Siempre lo fue, sí. Ahora te enteraste, ahora sos consciente del quilombo que pasa. Pero bueno, lo cual no quiere decir que ese quilombo no tuviese efectivamente múltiples efectos en esa época, ¿no? Yo creo que estos son elementos para pensarnos hacia adelante, porque la gran pregunta es, ok, tenemos que aprender a convivir con lo que vos estás marcando, con la guerra, con la incertidumbre, con la volatilidad. Yo creo que, mira, hipótesis de trabajo, por la duda sí.
¿no? Eh, Prepárate para lo peor y después si no pasa, bueno, mejor, vas a tener en todo caso capacidad ociosa, pero prepárate para eso. No creas que vas a volver a la estabilidad hegemónica de los 90, porque probablemente eso no pase. No, definitivamente. Ahora, y decime una cosa, todos estos conflictos que nosotros estamos describiendo acá, ¿tienen algo que ver, impactan de alguna manera, por ejemplo, en lo que está pasando, sobre todo el tema Venezuela? Yo sigo mucho por defecto profesional el tema Venezuela por tema de petróleo y de gas, ¿no es cierto? Claro. Pero está impactando mucho, por ejemplo, en la elección en Colombia, la elección en Perú, el despelote que hay en Bolivia. Parte de ese conflicto mundial, de todo eso, está impactando en estos países con estas elecciones tan reñidas. Pues, hoy estaba leyendo que en Perú, por ejemplo, Keiko le lleva 1000 votos al otro contrincante. ¿Cómo impacta o no impacta eso? Mira, el sistema internacional, al ser un sistema, efectivamente tiene un grado de integración que nos obliga, como hipótesis, por lo menos de trabajo, a partir del supuesto de que seguramente algún impacto va a haber. Pero el impacto es diferente en módulo, intensidad y sentido en cada caso. Y muchas veces tenés efectos colaterales menores que te tuercen creo yo, la aguja, a veces no te influyen tanto, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, decís, bueno, la dinámica de fragmentación del voto y de paridad de los candidatos la tuviste en múltiples elecciones antes. Por lo cual, uno en principio, bueno, no hay algo particularmente único en este contexto, ¿no? Colombia está tan integrado a Venezuela, como hay tanta inmigración venezolana, como la industria petrolera colombiana en buena medida creció y se desarrolló gracias al colapso de Venezuela. Y ahora se está dando vuelta. Vos sabés que muchas compañías ya están empezando a pensar en migrar a Venezuela. Y la gran noticia de esta semana fue. Claro, ahí sí, ahí tenés un impacto obviamente mucho más importante, ¿no? Pero como, digamos, hipótesis de trabajo, yo te diría, en la medida en que el petróleo siga siendo, y lo va a hacer por mucho tiempo, vos sos el especialista acá, ¿no? Un factor fundamental geopolítico y económico, un precio más importante que tiene la economía internacional y doméstica, obviamente estos conflictos te van a llegar, porque digamos, si tenés inflación en Estados Unidos, y esto va a joder a Perú, obviamente, porque va a joder en todos lados, ¿no? La Fed eleva la tasa de interés y los flujos para los emergentes van a bajar, como pasó históricamente. O sea, hay cosas que indudablemente te impactan, ¿no? Pero muchas veces es la derivada segunda o tercera, ¿no? Para los que les gusta análisis matemático. No es digamos, una consecuencia inmediata. Es una consecuencia, en todo caso, de segundo o tercer orden. En el caso, por ejemplo, de la Argentina, fíjate qué interesante, ¿no? Porque vos decís, bueno, veníamos finalmente invirtiendo en infraestructura y con un proceso de maduración en Vaca Muerta. Pero esto le viene como anillo al dedo. Claro. ¿No? Porque venías creciendo, digamos, linealmente, ya tenés la posibilidad de crecer exponencialmente. Si haces las cosas bien, y ahí falta mucho, digamos, pero digamos, vos ese proceso 2013-2025, bueno, tuviste un crecimiento, ¿no? Uno hubiera esperado cosas más rápidas, pero teniendo en cuenta el desastre que fue la Argentina en todo este tiempo, bueno, Vaca Muerta creció más, o Neuquén creció 5 veces el promedio de la Argentina, ¿no? Ahora, el evento de Medio Oriente te da la chance de que los Chevron de este mundo quieran enterrar 14.000 palos. Sí, bueno, eso es nuevo, porque eso sí tiene que ver con la percepción de que este es un conflicto que no termina de resolver la cuestión de fondo, ¿no? Porque si hubieras tenido una resolución, como muchos un poco superficialmente pensaron, cambio de régimen, Irán, hasta el hijo del Shah quería volver, ese tipo de cosas, bueno, por ahí te caía a 40 mangos el barril y cambiaba todo, ¿no? Y estaba haciendo otra ecuación. Sí, lo que pasa es que a las compañías norteamericanas de petróleo, a las petroleras norteamericanas, hoy un barril de 60, 70 hasta $80 no les convenía.
les convenían estos precios que están ahora. Estos precios son mucho más rentables para ellos que los precios anteriores. O sea que tan mal no les vino. ¿Y Bolivia cómo lo ves? Bueno, a ver, acá es un caso muy interesante porque Bolivia arrastra un problema de gobernabilidad hace décadas. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa ahora no debería sorprendernos. Sobre todo porque el proceso electoral dejó afuera un líder controversial como Evo. Puede gustar mucho o poco, pero Evo obviamente todavía retiene capacidad de daño significativa, ¿no? Entonces, lo que estás viendo ahora es una consecuencia del hecho que el proceso electoral no te resolvió la cuestión de fondo, y es que hay un porcentaje de la sociedad boliviana que no se siente parte del sistema o que puede jugar con la regla del sistema en la medida que sus intereses estén protegidos, si no, no juega, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces, como Evo quedó afuera, hay también una cuestión judicial en el medio que es muy, muy, muy embarazosa. Muy jorobada, muy jorobada. Sobre todo si hay un avance, una consolidación de este proceso democrático. Hay allí un equilibrio que afecta al negocio del narcotráfico. Es un negocio, obviamente, como cualquier otro, pero que requiere condiciones especiales de logística, en fin, digamos, necesitas o la cooperación o por lo menos algún tipo de lógica de acuerdo con el Estado para poder funcionar, si no, no funcionás. Sí, te cuento algo. Vos sabés que esto tengo autorización de decirlo, no es información privada ni confidencial, así que no estoy violando ningún off the record, nada de eso. Yo, a Youssef Akli, ex presidente de YPFB, y a Mauricio Medinaceli, ex ministro de Energía de Bolivia, los conozco por la actividad privada de antes. Y mientras ellos estaban en la función pública, me decían, mira, yo nunca pensé que iba a ser tan difícil la gestión pública en Bolivia. Me dice, mira que yo tengo experiencia en Estados Unidos, en Argentina. Youssef tiene parientes en Argentina, trabajando en el petróleo, o sea, ¿viste? Son tipos de la industria que conocen y que realmente no podés dudar de su honestidad, porque no tienen necesidad, son tipos... Obvio. Y realmente se encontraron con un problema no económico, no político, sino social. Se encontraron con un problema social. No hablaron de aumento del combustible, no hablaron de cambio de la ley de hidrocarburos. Solamente hablaron de ordenar un poco la cosa y se encontraron con un despelote que no supieron realmente cómo salir. Te digo que fue un tema muy, muy raro, muy, muy raro. Bolivia está, entre otras cosas, siempre tuvo un problema de estatalidad, de un Estado muy débil. Sí. Muy débil. Pero con Evo hubo una cooptación de movimientos sociales, por llamarlo de una manera elegante, de aparato estatal, de agencias y o programas del Estado, ¿no? Sí. Entonces, cualquier cosa que quieras tocar, salta un movimiento social, te corta una ruta, tenés un problema de gobernabilidad, si no lo usás, tu autoridad se va diluyendo. Y esto te vuelve la situación de un conflicto permanente que tiende a escalar y que en muchos casos, bueno, perdés autoridad, porque si no puedes usar la autoridad legítima del Estado para poner orden, tu autoridad no vale nada, tu capacidad de negociación desaparece, ¿no? Totalmente. Hoy, mira, al día de hoy a la mañana había 69 bloqueos. Claro. Entré en La Razón de Bolivia, estaba el mapita, 69 bloqueos. No llega comida, no llegan medicamentos, no llega nada. Es una cosa terrible. Vos mirás potencialmente Bolivia entre tierras raras, litio, en fin, más la riqueza histórica que tiene. Más en algún momento, si hubiese reglas claras, hasta, por supuesto, gas de vuelta y petróleo, ¿no? Porque las cuencas están. ¿Cómo? En el 2013 operaban, Sergio, operaban compañías petroleras y compañías de servicios petroleros que no operaban en la Argentina. Vos te sentías, ibas a Santa Cruz de la Sierra y te sentías que estabas en Houston, te lo juro, ¿eh? No, por supuesto. Calles de tierra, obviamente, pero bueno. Sí, está bien, pero digamos, hay muchos países del centro de Asia que no son muy diferentes, ¿no? No. Y ahí llegamos
a la querida y no tan bien estimada Argentina. ¿Cómo está viendo todos estos despelotes? A ver, una inflación del 2 y pico %, que bueno, está mal, pero tampoco, pero está bien. Un complejo político bastante revuelto. A ver, ahí es cuando lo necesitamos a Sergio para que nos diga qué es lo que está pasando. Lo más importante, creo yo, Fernando, es que la Argentina llega a 30 meses de administración Milei sin haber hecho una sola reforma estructural seria. Sí. Ni una. La única, más o menos, que tiene un título importante, que es la reforma laboral, en el fondo es una reformita que no toca ningún tema de fondo relevante. No. Con lo que nadie va a tomar un trabajador por esa ley, ¿no? Entonces, al no haber hecho ninguna reforma estructural, vos te preguntas, ¿cuál fue el promedio inflacionario de la Argentina 10 años antes de la asunción de Milei? 2%. Entonces, ¿cuál es la inflación que tenés que esperar? Y 2%. Porque, matemática simple. Es decir, bueno, voy a tener una política de atraso cambiario y monetaria más prudente, vamos, poder bajar al 1,2, al 1,5. Mucho más no vas a poder, porque es estructural el problema de la Argentina, tiene reglas de juego vetustas y absurdas, entonces tenés inflación, ¿no? Uh-huh. Tenés una economía cerrada, tenés un arancel externo común del Mercosur, que también te limita cualquier apertura unilateral, para bien o para mal. Entonces, bueno, esto es lo que tenés. Esto lo que te hace es que el gobierno, justamente por estas limitaciones, tenga una política monetaria más restrictiva y una política de atraso cambiario más exagerada. Exactamente. O sea, podrían tener un tipo de cambio más competitivo si tuviesen reglas del juego más lógicas, una tasa, por ejemplo, ¿no? Una carga tributaria más lógica, un sistema previsional bien financiado. No existe nada de eso. Entonces, a mí me frustra mucho porque hay una inconsistencia extraordinaria entre el discurso revolucionario prácticamente del presidente y la práctica. En la práctica es un gobierno reformista, conservador y tímido, ¿no? Sí, que no cambió mucho las cosas. Ahora, políticamente hablando, o sea, la descripción que vos hiciste es tal cual y yo la comparto 100%. Ahora, pero políticamente hablando, ¿cuál es el papel hoy del PRO? ¿Cuál es el papel hoy del kirchnerismo y el neokirchnerismo? Todos estos movimientos que están dando vuelta. ¿Se ven beneficiados con esta situación o no, según tu punto de vista? En estos 30 meses tuviste diferentes momentos. El año pasado la economía argentina sufrió una especie de crisis financiera autoinfligida por la combinación de una decisión, a mi entender, errónea del presidente de desarmar las LEFIs, estas letras de financiamiento. Es un poco técnico esto, pero básicamente habían logrado una política monetaria muy discrecional, ¿no? Limpiar un poco el desastre heredado en el Banco Central y en mayo, junio del año pasado decidieron desarmar todo eso. Entonces la verdad que generaron una corrida. Fue una corrida, definitivamente. Que por supuesto la incertidumbre electoral la aceleró, pero el origen de la corrida fue un error no forzado del gobierno, ¿no? Debería entender el equipo económico. El equipo económico, hay que destacarlo, es excelente. Tiene el funcionario, me parece, más destacado que en la Argentina, que es José Luis Daza. Es el viceministro. Sí. Y además muy buen vocero del gobierno. El tipo es un lujo y me parece que le da a Toto Caputo una solidez técnica, una experiencia internacional, una visión 360, que Toto, que es un muy buen economista, pero más financiero, no tenía, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué es importante? Bueno, porque hoy lo que tenés es una incertidumbre electoral más generada por problemas de management político, ¿no? Un gobierno que políticamente está gobernado por gente muy inexperta, que tiene sus, obviamente, virtudes y logros no significativos, porque de la nada, presidente,
en 4 años algo vos hiciste, ¿no? Sí, no, a ver, yo siempre digo lo mismo, para llegar a ser presidente de la Argentina no tenés que ser ningún idiota. Algo, porque tenés que tener mucha plata, tenés que conseguir mucha plata, por un lado, y no cualquiera llega a presidente de la Argentina. No, pero pará. No hay que menospreciar ese tema. Llegaron y se sostuvieron en el poder con una, digamos, una representación mínima minimorum en el Congreso, sin ningún gobernador y sin ningún intendente, sin ningún sindicalista que se hacía libertario, con la Iglesia en contra, o sea, los factores de poder tradicional en la Argentina que miraban a este tipo, como había sugerido en su momento Albistur, con el pochoclo en la mano a ver cuándo caía. Claro. Acá está, ¿no? Estamos hablando de una eventual posibilidad de reelección del presidente Milei. Quiere decir que el sistema que no le dio crédito a Milei hoy se encuentra con un presidente con mucha más espalda y recursos de lo que se pensaba, pero tal vez no lo suficiente como para generar certidumbre político-electoral y regulatoria. Eso no nos pasa ahora. Entonces, un presidente desgastado que comete un montón de errores sin ningún sentido, el caso Adorni, el caso Libra, el caso Micheli, que es esta abogada que iba a ser designada jueza. La cuñada de Hugo Alconada-Mon. La cancelaron, que es una ridiculez. Ataques permanentes en los medios de comunicación sin ningún sentido. Acusaciones infundadas de golpe de Estado que le estaría obligado a denunciarlo porque es funcionario público. Y está penado por la ley, hay una ley de defensa de la democracia. Un tipo que hace un golpe de Estado en Argentina tiene que ir preso. Entonces dice cualquier cosa, y por supuesto la palabra presidencial hoy está degradada. Devaluada, totalmente. Pero eso es por una decisión absurda del presidente, ¿no? Al mismo tiempo, él no tiene mucha experiencia. Su hermana, que es una persona clave en el gabinete, tampoco. Tampoco. Santiago Caputo es un joven muy talentoso. La primera tarea o responsabilidad de exposición pública relevante es esta, ¿verdad? Los primos Menem tienen un apellido obviamente ilustre, entre comillas, para la Argentina, pero ellos en particular no tienen una gran experiencia. Lula Menem era un personaje gris en el Senado, pero digamos... Sí, y nadie lo conocía, o sea, bueno, yo me entero de la existencia del señor Lula Menem a partir de este gobierno, yo antes... Claro. Y Martín Menem, que es un tipo muy simpático y demás, pero vendía suplementos, digamos, para gimnasio, ¿viste? No es un tipo que tampoco... No. Es que Argentina es así, ¿viste? Es medio raro. Con esos personajes, y te fue bárbaro. ¿Cómo te fue? Le fue muy bien al gobierno, ¿no? Entonces, yo valoro, ¿viste? Lo bueno que hicieron ellos y digamos, lo pro gobernabilidad que es el sistema político argentino, porque en otras épocas te echaban por mucho menos, digamos, ¿no? No hubiesen durado ni 5 minutos, Sergio, pero estoy seguro de eso. Y ahora, Macri, los esbirros de Cristina, todo esto, ¿cómo se reacomodan según tu punto de vista? Hay un sector del establishment que quiere un mileísmo sin Milei, que quiere las políticas económicas de Milei, el alineamiento con Estados Unidos, etcétera, pero con un gobierno más presentable, no con, digamos, personajes que a veces te dan un poquito de vergüenza, ¿no? ¿Y ese sería Macri? Bueno, podría ser Macri o podría ser Patricia, en principio. Hay otros que se quieren anotar ahí, pero esos son los que están, digamos, en el tope, ¿no? La acusación infundada, por otro lado, de el presidente Milei, ya no dentro de la Argentina, sino en el Argentine Week, en Nueva York, en el edificio de JP Morgan, donde es cliente, ambos son clientes, a Paolo Roca y a Madanes, es insólita. Porque vos sos un inversor norteamericano que vas a ver al presidente, ¿no? Y querés meterte en el ring y demás. Y en ese evento el presidente ataca al el personaje más importante de la industria de tu país, de la historia de tu país. ¿Vos qué decís? Bueno, si le ataca a la Roca, me atacan a mí. Sí. Puede lo más, puede lo menos. ¿Te vas a meter en un país donde el presidente ataca a un empresario de esa envergadura públicamente en el exterior? No. No, espera, discúlpame que te interrumpa acá un poquito. O lo empezás a pensar por el absurdo. Decís,
esto está preparado, esto es una pantomima, están negociando algo por abajo y después arreglan. Sí, pero no arriesgas tu capital. No, definitivamente. Argentina es bajísima. Aún con Riggi, la tasa de inversión efectiva en Argentina es muy baja. De hecho, todavía es baja. Es que lo que pasa, mirá, yo lo escucho a Longobardi a veces a la mañana, ¿no? Y el otro día él dijo una cosa que para mí es bastante cierta. Es como que también estos capitales que adhirieron al RIG y todo, le van corriendo, a raíz de todas las cosas que vos dijiste, le van corriendo el arco todo el tiempo al gobierno. Primero tenían que ganar las elecciones, después tenían que ganarlas de medio término. Y ahora le dicen, mirá, ganá las otras, vemos ese mileísmo sin Milei o con Milei, cómo se va a comportar, y en base a eso vamos con inversiones o no vamos con inversiones. Creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Que existen, ¿no? Excepto algunas industrias que sabés que tenés, bueno, de última litigas, vas al RIGI, te adherís al RIGI y litigas en Nueva York. Sí. Te va a costar, pero bueno, vas a poder por lo menos salir hecho, ¿no? O tenés una ganancia de corto muy significativa, son activos estratégicos, ¿no? Ahí sí tenés, entonces tenés litio, tenés cobre, y ves el precio del cobre y entendés por qué la gente se mete de cabeza. Pero ojo, en la Argentina es un despelote hacer negocios, no solamente a nivel nacional, ¿eh? Tenés riesgo subnacional, tenés riesgo local, tenés un riesgo social, tenés problemas con la prensa, tenés problemas por todos lados, con lo cual el que cree que todo se limita a ser, digamos, a tener un buen vínculo con el gobierno nacional no entendió este país. Hay no lo entendió. Que vuelven locos a los empresarios, a los ejecutivos que hacen negocios, locos, los expropian, los persiguen, los obligan a contratar a empresas que son justo el primo del, ¿viste?, el ministro de producción y cosas por el estilo, porque es así, ¿no? Sí. O te meten la ley 80-20, 80% de la gente que contratás tiene que ser de la provincia. Es decir, flaco, no hay soldadores entrenados para la minería de última generación en una provincia como Santa Cruz, que tiene 300.000 habitantes. O Neuquén, yo te aseguro que la ley de compra neuquino, tarde o temprano, se les va a venir en contra. Lo vengo diciendo hace rato, ¿eh? ¿O qué vas a tener? Un tinglado, ¿no? Y vas a producir en otro lado. Claro. Como pasó históricamente. Es decir, ¿querés que te empresa? Abre una empresa, te contrato una secretaria, ¿no? El tipo de te pago ingresos brutos por la compañía, te hago pasar todo, te hago pasar una planilla. La conocemos bastante bien toda esa. Entonces, esas son cosas que no tienen ningún sentido, que pasan. Después tienes tasas municipales que te vuelven loco. Sí. La logística. En Argentina ya fracasó un gran proyecto de potasio que tenía Vale en Mendoza, en el sur de Mendoza, sí, por la expropiación ridícula de los intendentes que pensaban que se iban a ser millonarios, pues pasaba el tren. Con el potasio que no tiene aparte de impacto ambiental, cero. Cero, completamente. Bueno, por eso, ganar plata en este país es complicado, Fernando, es muy complicado. Es difícil. Es así. No, es así. ¿Y el peronismo? El peronismo está experimentando un desgaste, sigue siendo la marca política más relevante de la Argentina, sigue teniendo un piso por ahora, ¿no? Si se mantiene unido de intención en torno al 30%, independientemente del candidato que lleve. Sí, ese es el piso base que nunca se va a mover, mínimo, 30-35%. Exacto, con lo cual está, si vos decís, ¿cómo estás? Mirá, arranco primero o segundo, ¿no? Mal no estás. Si no tenés candidato, si no tenés figura, no tenés idea, no tenés equipo profesional, si tenés 30% de intención de voto, tenés que estar muy contento. A ver. Increíble, ¿no? Y la gente, si tuvieras un buen candidato, si tuviera gente pensando alguna idea lógica, te iría mucho mejor, probablemente, ¿no? Yo siempre digo, ok, vas a la sede de la calle Mateu, aunque ya tenés que ir hasta la sede de la calle Mateu en el barrio de Once. ¿Qué encontrás? Nada. Nada. No hay nada. No. No hay nada. Nada es nada. O sea, está abierto el día que hace una reunión, si no está cerrado. No hay ni o sea,
Si te quieres afiliar ahí no podés, es la sed del peronismo, no te puedes afiliar, ¿no? Ahora, vas a Avenida de Mayo al 500, ahí hay gente pensando, te aseguro. Claro. Sí. Hay gente pensando ahí, Claro. viendo que Avenida de Mayo al 500 es la sede del Instituto Patria. Claro. Por más que Cristina está en su casa, ahí... Me gusta, pero ahí tenés gente que está por lo menos haciendo algo, ¿no? Sí, me consta. Después tenés, digamos, un peronismo que entiende que dividido le facilita la reelección al presidente y eso es un incentivo muy significativo para juntarse. Pero claro, hasta ahora no encontró ningún candidato que exprese esa unidad, ¿no? Kicillof no lo es, en parte porque la propia Cristina lo veta. Sergio Uñac, que bueno, busca instalarse, no parece conseguir hasta ahora, ¿no? Por ahora no. Hay algunos otros que se van a lanzar después del Mundial, ¿no? Hay algún empresario que especula con la idea de, digamos, correr el peronismo hacia el centro y representar una visión más moderna. En eso algunos cercanos a Jorge Brito lo quieren convencer para que juegue esa partida, ¿no? Y bueno, Jorge Brito sería una derechización de la centro-derecha del peronismo, digamos, ¿no? Un tipo de banco, un tipo de gestión en un club como River, qué sé yo. Sí, pero él no es un tipo de derecha, para nada, el padre tampoco lo era. No, pero digamos que, ya lo sé, pero te digo que en el cuadradito argentino la gente lo mira así, ¿no? Pero el peronismo siempre fue un movimiento conservador. Lo raro del peronismo, a ver, Kirchner era un tipo conservador. Súper conservador. Entonces, lo raro es que el kirchnerismo fue esta izquierdización que fue absolutamente táctica, cooptación de movimientos de derechos humanos, piqueteros, sindicatos. Universitarios, claro. Una cuestión simplemente de construir poder, ¿no? Pero ideológicamente esos nunca tuvieron nada. No. A ver, Néstor Kirchner siempre fue el primer defensor de Cavallo, de la convertibilidad. Sí, señor. Así que en eso no hay que, digamos, no hay que comerse la mague de la Cámpora tampoco es de izquierda, ¿no? Pero es interesante que el nombre de Cámpora, porque Cámpora, que era recordemos, ¿no? Era un político conservador del interior de la provincia de Buenos Aires, dentista aparte, ¿no? Nada contra los dentistas, te digo, no era un líder popular, ni mucho menos. No, era un odontólogo. Estuvo 40 y pico de días en el poder, pero ¿por qué lo puso Perón de candidato? Primero, los militares no lo dejaron ser candidato él en marzo del 73, ¿no? Un poquito de historia. Por eso, aquí pone a un pelele, a una marioneta para poder echarlo cuando quería, usarlo. Claro. Que fueron, por eso Cámpora, ¿no? Ahora, en ese interín, que fueron 40 y pico de días, el peronismo, que era un gran despelote, hizo cosas medio raras, ¿no? A la asunción de Cámpora vino el que era el presidente de Cuba, Dorticós, vino Salvador Allende. Entonces había como una cosa rara, porque tiene que ver con lo que era América Latina, ¿no? Eso no hay que pensar que era un gobierno de izquierdas, nunca lo fue, ¿no? Nunca. No, es que, a ver, para mí la izquierda en Argentina, esto es una opinión personal, ¿no? Y vamos a ir los domingos a luchar por la revolución, porque el país... Y vos el domingo querés comer un asado con tus amigos, ver un partido de fútbol, no me digas que tengo que ir a marchar y a ensuciarme las patas. Creo que por eso fracasó el comunismo acá en la Argentina, solamente por eso. El partido de izquierda más exitoso electoralmente en la historia de Argentina fue el Partido Socialista Argentino. Claro. Dirigido por un médico, Juan B. Justo, que era un tipo muy culto y muy, digamos, especial, que leía alemán, que aprendió alemán para leer El Capital, ¿no? Que era parte de la tradición higienista del fin del siglo XIX, de los médicos franceses y demás. Esa fue la experiencia de centroizquierda o de izquierda más exitosa. Llegaron a tener más de 10 diputados, en un congreso mucho más chico, con grandes dirigentes, grandes oradores, como Alfredo Palacio, Repetto,
Mario Bravo, en fin, Manuel Ugarte, Ibarrucea, eran tipos, cuadros, bueno, el propio Pinedo de Tomaso, Pinedo, el abuelo de Federico, sí. Porque era el partido de los intelectuales cultos y honestos, que criticaban el radicalismo por ser un partido de masas y medio trucho, que repetía los vicios de los conservadores, porque venía del tronco conservador el radicalismo, y ellos se veían como un partido moderno, más europeo, parecido a la socialdemocracia alemana, francesa, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la experiencia de izquierda más exitosa. Por supuesto, hoy no existe esa izquierda, te queda un poquitito en Santa Fe y alguna otra expresión, pero que expresiones más bien populistas, ¿no? O trotskistas, bueno, con cierta a veces relevancia, como Miriam Bregman, que es una tipa que tiene buena imagen positiva, pero que cuando se presenta a elecciones saca el 5% de los votos con suerte, ¿no? Claro, sí, dice unas cuantas verdades, porque a veces dice unas cuantas verdades acompañada de un montón de pavadas, un montón de utopías. Porque esta chica, en el último debate presidencial, el 8 de octubre del año 2023, no solamente no condenó el ataque de Hamás a Israel, sí, sino que de hecho lo avaló, lo justificó, legitimó, lo cual es absolutamente, digamos, degradante desde el punto de vista humano. No, es ofensivo. Yo sé que me estoy extendiendo con el tiempo que te había prometido, pero quería una reflexión tuya sobre, si tenés tiempo, si no, no importa, Sergio, acerca del conflicto, porque sé que vos conocés mucho del conflicto entre Israel y Gaza. Últimamente se está diciendo de que Netanyahu es como que necesita la continuación de este conflicto para poder seguir estando en el poder, porque las acusaciones que él tiene por corrupción, por recibir regalos, el famoso documental Bibi, que yo me lo comí, sí. Es bastante bravo en cuanto a todas las acusaciones que tiene. ¿Cómo pensás que se va a desenvolver? ¿Cómo sigue este conflicto? Porque para mí es un conflicto el cual yo sigo con muchísima preocupación, porque además sigue muriendo gente todos los días, ¿viste? De los dos lados. Es muy complicado. Yo trato de mirar los conflictos al margen de las personas, de los protagonistas, de los agentes, ¿no? Veo los intereses, veo las disputas estratégicas y después pregunto, bueno, ¿quiénes son los que negocian, los que están de un lado del otro? Me ayuda eso a no dejarme tentar con la idea de es algo personal, ¿no? Siempre las personas son importantes en política, pero nunca te explican todo, ¿no? Porque, bueno, un tipo como Trump, que es, digamos, nunca sabes para dónde va a salir, está bien, pero hay cosas que son estructurales que te hacen explicar el trumpismo, más allá de Trump. Trump, por supuesto, sí, le agrega una cuota de dramatismo, de, si querés, cosas que son idiosincráticas, ¿no? Pero hay cosas que son previas a Trump. Sí. Y que van a seguramente sobrevivir a Trump, ¿no? Que son las Totalmente. Que yo trato de mirar. Entonces, ¿por qué te digo esto? Bueno, hay elecciones en Israel en octubre. Veremos qué pasa con Bibi. El conflicto en Gaza va a seguir con o sin Bibi. Y cuando mirá los desafíos estratégicos de Israel en Gaza, las limitaciones, el hecho de que aún con una simetría extraordinaria, hoy controla algo así como entre 60 y 70% del territorio. Bueno, acá hay una dificultad, porque si controlases el 100% del territorio, ¿solucionás el problema? No. No, ese es el gran problema que yo veo. O sea, ¿tenés una dimensión militar? Sí. ¿Tenés una dimensión importantísima que es demográfica? Sí, también. Tenés una cuestión enorme, y es que la economía de la franja sufrió una involución antes de la guerra, como consecuencia del dominio de Hamás. Cuando Israel abandona Gaza, en 2005, bueno, tenía algunas zonas de agricultura, tenía algo de valor en términos de crecimiento, de algo. Hoy ya no. Hamás anuló todo eso, ¿no? Entonces, es un desafío, si querés, desde el punto de vista político, multidimensional, donde Israel tiene a lo sumo una parte acotada de la solución, sin cooperación de los países, fundamentalmente de las potencias, ¿no? En particular Arabia Saudita,
por supuesto Jordania, porque hay que mirar Gaza, hay que mirar Cisjordania, no puedo mirar solo Gaza. Por supuesto Egipto. Egipto. ¿No? Y bueno, lo que hace Qatar, lo que hace Irán y otras potencias regionales que influyen, Turquía ahora, ya no Siria, fíjate, eso ya pasó, en principio. Hay que ver. Tenés razón. Entonces, hablando de los cambios estructurales, bueno, en Siria hoy ya no tenés una amenaza como tenías hasta hace 1 año y pico, ¿no? 2 años. Entonces, ahí lo que veo yo es que tenés un desafío de largo plazo. A mí me parece hasta una ofensa, ¿no? Pensar que Gaza va a terminar siendo un resort de 6 estrellas para ricos, porque ojalá pase, pero no creo que suceda. No creo que suceda. Baja, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero en principio veo que es un desafío, aún ocupando militarmente 70, mirá lo que te digo, ¿no? Eso no te resuelve nada, al contrario. No. Entonces, ¿tenés una chance de que haya un Estado palestino más o menos lógico, moderno? Baja. Hasta ahora, ellos mismos... Yo no creo. Tenerlo. No creo, no lo veo. Por lo menos yo no lo veo. Clinton siempre dice, le daban todo lo que pedía. Se da la FAT y cuando había que firmar, nada más. No claro. Porque el negocio era la guerra, no la paz. Claro. O el conflicto, ¿no? Entonces yo no veo... Mira, Fernando, si querés concluimos con esto, ¿no? En la vida hay cosas que tienen solución y cosas que no tienen solución. Las cosas que tienen solución se llaman problemas. Las cosas que no tienen solución son realidades. Gaza es una realidad, no tiene solución, por lo menos no en el corto plazo, o no una solución total. Puede tener un conjunto indeterminado de soluciones parciales que te van corriendo la agujita a poquito. Daría para eso, si querés. Impecable, Sergio. La verdad, una clase de geopolítica, de economía, de historia, muy, pero muy agradecido. Acá me acaba de escribir Willy también, recién. Un abrazo te manda un abrazo grande, así que, bueno, el lunes te escucharemos juntos en la radio nuevamente. Un lujazo. Así que, señores, Sergio Berenstein en Polémica en el Business. ¿Qué más podemos pedir? Gracias, Sergio. Un abrazo, querido. Hasta pronto.